yo soy, ya sé que soy fan de los días nublados, protéjanse, cuídense. Allá tengo el osito panda en la cabina. Velo. Están frías. Bueno, de aquel lado, pero tú también no te hagas bien en el Polo Norte. Ya está empezando a ayudar a Santa Claus con los regalos. Pero sí, estamos muy contentos de estar nuevamente todos en familia y vamos a presentar a nuestro invitado. Hombro doloroso. Tu salud y la de tu familia. Aquí estamos de regreso y ya está con nosotros Mirko Casanova. How are you? Muy bien, acá estamos. Bienvenido. Hombro doloroso. Sí. O sea, sin necesidad de tener una fractura ni nada, hombro doloroso. Sí, es muy frecuente, es mucho más frecuente que una fractura, obviamente. Es más frecuente que una luxación. Una luxación puede producir un hombro doloroso. El hombro doloroso se da por muchas causas. Dicen que arriba de los 50 años ya la gente ya tiene unos pequeños desgarros en el manguito rotador, que son los músculos que dirigen la dirección del hombro hacia arriba de los 90 grados. Entonces, por ejemplo, si uno quiere alcanzar algo en la parte de arriba, necesita el manguito rotador. Entonces, sí, claro. Entonces, y ya si duele, el manguito rotador ya anda mal. Sí, ya quiere decir que puede haber alguna lesión. Pero, eso es lo que dicen los libros. ¿Y qué dices tú? Y yo he encontrado que pues siempre pueden haber lesiones cicatrizales en esa zona que pueden estar produciendo el dolor al momento de extender. ¿Pero de qué se hacen esas cicatrices? Esas cicatrices son rupturas. Por ejemplo, la gente que dice que tiene un aire, esas son lesiones, microlesiones que se presentan en el músculo, y esas microlesiones luego cicatrizan. Y esas cicatrices, la cicatriz del músculo no es tan elástica como el músculo mismo. El músculo y el tendón pueden elongarse o jalarse o estirarse 30%, la cicatriz no. Entonces, al hacer que esa cicatriz, forzarla a que se estire cuando no se puede estirar, es lo que puede producir dolor. ¿Por qué? Yo he visto gente que entras a la artroscopía, ves, y no tiene nada de manguito rotador. Y simplemente con rebajar un poquito el hueso, el paciente ya puede mover el hombro. Lo que pasa es que los músculos del manguito rotador son muy delgados. No producen el movimiento, el movimiento lo produce el deltoides. El músculo grandote que sentimos acá, que es el que hacen los fisicoculturistas, ese músculo es el que produce el movimiento del hombro. El manguito rotador solamente es el timón. Es como un volante, ¿no? Te dice hacia dónde va a ir, pero no tienen la fuerza para soportar el hombro completo. El hombro completo lo levanta realmente el deltoides. Entonces, decir que el manguito rotador se te rompió y ya no vas a poder levantar el brazo es un poquito aventurado decirlo. Realmente es un volante nomás, un timón. Y si a eso le agregas que has tenido lesiones o golpes, con más claro, eso es así. Ahora, ya se está dejando mucho de lado lo del pinzamiento. Mucho dice, es que tengo pinzamiento acromial. Hasta la gente ya se aprendió el término. Que el hueso está pinzando y por eso se rompe el músculo. Y es al contrario. Lo que pasa es que el músculo está haciendo erosión, está comenzando a lastimarse y con una forma de protección el hueso está creciendo hacia abajo. Y es por eso que dice, mira, ya se está pegando el huesito aquí abajo en la radiografía. Y es una consecuencia, no una causa, no es la causa del dolor. Eso es una consecuencia. Es más, se ha visto gente que solamente hacerle la artroscopía, de distender el hombro, con eso es suficiente para que se quite el dolor del hombro doloroso. Ahora, el hombro doloroso también, el hombro como tal no es una articulación. El hombro son varias articulaciones a la vez. Está la articulación que une el esternón con la clavícula. Está la articulación que une la clavícula con la escápula, o sea, con la paleta. Está la articulación mayor, que es la que todos conocemos del húmero, de este hueso del brazo, con la escápula. Está la articulación que une, es una falsa entre la columna y la paleta, es otra articulación. Y está otra articulación falsa que se conoce como tal, que es ese espacio que uno ve en la radiografía entre el huesito, que está como si fuera un techito, y la cabeza del húmero, que es el que cabeza, es esa otra. Son 5 articulaciones
y no es un complejo articular, no es una articulación como tal. Entonces, cuando uno dice hombro, puede ser que sea la que une la paleta con la clavícula, o puede ser que sea la que une el brazo con la paleta. Entonces hay que ver cuál es la que está dando la lata. ¿Un problema en cuello te puede provocar dolor de hombro o viceversa? Normalmente los dolores en el miembro superior, o sea, en brazo y antebrazo, se refieren a partes superiores, ¿no? Por ejemplo, un dolor de túnel del carpo, se te va al codo y se te va al hombro y se te va al cuello. Un dolor de codo se te puede ir a mano y se te puede ir a hombro. Un dolor de hombro se te puede ir a cuello. Es más, hay gente que hasta le duele la mandíbula y piensa... Puede ser el hombro. Y puede ser el hombro o el corazón. Bueno, ya dependiendo, ¿no? Sí, pero porque no hay gente que le duele el hombro y le duele la mandíbula. Y es un infarto. Y puede ser un infarto. Sí, pero no es un dolor continuo. No. El hombro doloroso es un dolor continuo. Es un dolor continuo y es un dolor sordo. Que le piensa es que es un dolor continuo, ¿no? Porque no va a ser un infarto. El infarto es como si se te sentaran encima, como si alguien se te sentara en el pecho. El dolor del hombro es un dolor sordo, no se puede describir. Sí, no sabes si te duele aquí, si te duele acá. No, dice más bien, te quema, te arde, no, simplemente me duele. Me duele, ese punto. es el dolor sordo. Sí. Entonces, el dolor de huesos o el dolor de músculos es un dolor sordo. El dolor del corazón es un dolor opresivo. Se te siente que alguien se te sentó encima del claro. Pecho. Ese es el dolor del corazón, es para reconocerlo, ¿no? Porque muchos dicen, oye, pues será el corazón. Y alguno dice, ¿será el corazón? ¿Será el hombro? Y me duele el hombro derecho y dicen, ¿será el corazón? No, ahí no, ¿eh? Ahí no es no, eso. Rarísima a la vez. Sí, bueno, hay gente que nace con el corazón al otro lado. Te voy a decir una cosa, Jorge Ortiz de Pinedo, el doctor Cándido Pérez, no tiene el corazón, lo tiene acostado. Ah, sí, mire. Que en las radiografías le buscaban y le buscaban y le buscaban y tiene el corazón acostado. Ah, sí. Fíjate. Ah, mira, eso yo no lo había escuchado. Había escuchado con corazón hacia el lado derecho. No, acostadito. Acostadito. Y... es una variante, ¿no? Probablemente no está bien sujeto el corazón. Tiene un corazón flojo, lo tiene acostado. Que me oiga. Ah, mire, no sabía. O sea, suele suceder casos raros, ¿no? Claro. Y en ese caso dices, bueno, pues ¿dónde le va a doler? Eso es difícil. Probablemente sea la mayoría de los síntomas del corazón sean estomacales, digestivos. Dolor de estómago, una gastritis o algo así parecido, puede ser un infarto. Sí, qué bello. Pero bueno, estamos hablando del hombro, para que no nos trompemos, del hombro doloroso. Obviamente, para detectar el hombro doloroso que ya te duele, te molesta, lo mueves, te da la lata, lo mueves, para, no sé, para levantar, para lo que quieras. ¿Cómo diagnosticas? Hay que palpar. Yo ya casi no uso resonancia, tomografías para hacer el diagnóstico de hombro. Bueno, porque están carísimos. Sí, arriba de 6,000 pesos cada una. Es bruto. Entonces, hay que palpar, hay que revisar, hay que tocar. Yo lo veo muchas veces más a la clínica que a claro. tanto estudio. Claro. Hay que tocar, hay que ver dónde le duele, hay que hacer maniobras para revisar dónde le duele, hay que tocar el hueso y ver exactamente dónde es el punto doloroso, ¿no? Porque pues a veces hay gente que, bueno, y en Estados Unidos, eso estábamos hablando antes, en Reino Unido había médicos que daban consulta por internet. Ay, Dios. Y entonces es difícil cuando no puedes palpar al paciente. Están haciendo unos guantes para que uno meta la mano y que la otra persona tenga el otro guante y que pueda sentir a través de vía tecnológica, vía del internet y poder revisar. Bueno, se me hace muy progresista, cualquier cosa puede pasar. Pero pues todavía no ha llegado, ¿no? Pero sí, hay que palpar, hay que revisar, hay que tocar, hay que preguntar dónde le molesta. Y así se puede hacer un buen diagnóstico de un hombro doloroso. Y por ejemplo, ya si vas a requerir cirugía, entonces sí ya mandas a hacer estudios o qué. Sí, mire, yo lo que trato lo manejo así, porque mucha gente tampoco puede pagar una resonancia. Dije, pues para eso mejor me opero. La diferencia a veces es el estudio de diagnóstico es el 30% del valor de la cirugía. No, para eso mejor me opero. Simplemente tratamos con tratamientos conservadores. Ya si los tratamientos conservadores después de un tiempo no funcionan, pues ya pasamos como último recurso a la cirugía. Entonces ahí sí vemos dentro qué es lo que pasa, porque a veces puede pasar, salvo en zonas, en eso sí podría ser una excepción en estudios de imagen,
cuando son tumores, ¿no? Cuando hay crecimientos, ahí sí, en la palpación puedes ver cómo es la forma y cuánto mide, pero quieres ver para dónde se metió, qué tanto infiltró hacia hueso, etcétera. Ahí sí puedo hacer una excepción. Vamos a un corte. No precisamente de hombro. Mira, acá sale mi hermano en la revista, se inyectó la nariz diagonal para enderezarse. Y mira. ¿Se le puso negra? ¿Ves? Se la andaba pudriendo. Ve la costra. Híjole.